El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró un desastre mayor en el estado de Texas debido al colapso de la red energética que dejó sin calefacción y sin energía a millones de ciudadanos por cuenta del inusual temporal de frío que ha dejado ya 59 fallecidos a nivel nacional. La justicia rusa desestimó la apelación del político opositor Alexei Navalny, quien tendrá que pasar 2 años y medio de privación de libertad. Navalny también fue condenado por supuestamente difamar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial que apoya la reforma constitucional impulsada por el presidente ruso Vladimir Putin. La represión se recrudeció en una jornada más de manifestaciones ciudadanas en Myanmar en rechazo contra el golpe militar. Al menos 2 personas murieron en la ciudad de Mandalay, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes. Tenemos los detalles en minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Vamos a comenzar en Estados Unidos. Allí el presidente Joe Biden declaró un desastre mayor en el estado de Texas, en el sur del país, cuna de la producción energética y petrolera de ese país, pero a su vez el más golpeado por el temporal de frío que ha dejado 59 fallecidos en toda la Unión Americana. Las inusuales bajas temperaturas dispararon la demanda de electricidad, cuya infraestructura se vio superada al punto del colapso. Millones de personas se quedaron sin electricidad y también sin calefacción en sus hogares. Andrea Maya nos cuenta más en su reportaje. La red eléctrica de Texas, en el sur de Estados Unidos, es independiente del resto del país. El estado sureño es el productor de gas natural más grande a nivel nacional. Este hidrocarburo, junto al carbón, son sus fuentes principales para producir y suministrar electricidad a casi 30 millones de habitantes que tiene el estado. Con la ola invernal, estos cortes se deben a que muchos de los pozos de gas natural se congelaron e imposibilitaron la producción de electricidad. Las turbinas de energía eólica también se congelaron y las plantas de energía nuclear presentaron interrupciones. Este duro invierno por el que atraviesa Estados Unidos ha provocado estragos, dejando decenas de muertos. Para muchos ha sido impactante ver que uno de los estados más ricos experimenta tales condiciones. Texas rara vez tiene temperaturas tan bajas. Ahora, sus habitantes luchan para hacerle frente a la falta de energía y al intenso frío que ha alcanzado hasta los menos 18 grados centígrados en el termómetro. Millones de hogares quedaron sin luz, obligando a muchos a dormir con la calefacción de los automóviles o en hoteles. Las inusuales tormentas invernales también provocaron cortes del suministro de agua en millones de hogares. El frío no cesará en los próximos días. Los texanos tendrán que prepararse para una nueva era en la que el clima seguirá siendo imprevisible. Nos vamos ahora hasta Sudamérica. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral de ese país finalizó el escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero. Aunque aún estamos a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del CNE, que se estima tenga lugar esta noche, en la página web oficial indican que ya el 100% de los votos fueron contados. Andrés Arauz con el 32.72% y Guillermo Lasso con el 19.74% pasarían a una segunda vuelta presidencial. Por su parte, Yacu Pérez quedó relegado a la tercera posición de intención de voto con el 19.38%. A su vez, él reclama el recuento de los votos e hizo también acusaciones de fraude a todo el proceso electoral. A esta hora, cientos de seguidores de Yacu Pérez se dirigen a la sede del CNE en Quito para manifestarse en rechazo a estos resultados. Y en el vecino Perú, allí continúan dándose a conocer más detalles del escándalo conocido como el Vacuna Gate. Los congresistas de ese país aprobaron realizarse una prueba de peritaje que permita descartar que ya se han vacunado contra el COVID-19. Con 111 votos a favor y ninguno en contra, la moción fue aprobada para eliminar todo tipo de dudas sobre si alguno de los congresistas ya fue inoculado con alguna de las vacunas del lote de dosis que fueron proporcionadas por el laboratorio chino Sinopharm para que fuera usado en ensayos clínicos en Perú. Los promotores de esta idea indicaron que tienen como fin fortalecer la transparencia y la objetividad pública afectada por este escándalo.
Y mientras tanto en Argentina, Carla Bizzotti asumió como nueva ministra de Salud en reemplazo de Ginés González, quien renunció al cargo luego de que fuera revelado que algunos de sus allegados se vacunaron contra el COVID-19 fuera del cronograma oficial de vacunación. El presidente argentino, Alberto Fernández, tomó juramento a Bizzotti, quien a partir de ahora estará al frente del plan de vacunación de Argentina y también del plan dispuesto para hacer frente a la crisis sanitaria. La ahora ministra de Salud ya ofició como secretaria de Acceso a la Salud, un rol que le dio mucha visibilidad a nivel nacional al ser parte del equipo negociador de la compra de vacunas, particularmente de las dosis que recibió Argentina de la vacuna rusa Sputnik V. Nos vamos ahora hasta el continente europeo. La justicia de Rusia desestimó la apelación de la defensa del político opositor Alexei Navalny, quien tendrá que pasar 2 años y medio en una colonia penal condenado por violar los compromisos que estipula la libertad condicional en ese país. Esto mientras se recuperaba del envenenamiento que padeció y que lo obligó a ser tratado médicamente en Alemania. Asimismo, también Navalny fue condenado por difamar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial que defiende abiertamente en un video la reforma constitucional impulsada por el presidente ruso Vladimir Putin. El informe es de Luis Muñoz. Se confirmó la condena. Alexei Navalny tendrá que cumplir 2 años y medio en una colonia penal, una cárcel donde los reclusos siguen un régimen de trabajo. Un tribunal de Moscú rechazó la apelación e hizo caso omiso a las peticiones de la defensa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de liberar al opositor ruso, algo que la defensa se esperaba. Esperábamos el veredicto de hoy, lo consideramos ilegal, nada ha cambiado. La condena de 3 años y medio se ha visto acortada en 6 semanas. Además, también han sido descontados los 10 meses que estuvo en arresto domiciliario durante el juicio de 2014. Por lo tanto, a Navalny le restarán 2 años, 6 meses y 2 semanas en prisión. La justicia rusa le condena por haber violado los términos de una sentencia de 2014 que le dejaba en libertad condicional. El tribunal considera que faltó a las correspondientes revisiones obligatorias de la libertad condicional, mientras estaba en Alemania recuperándose del envenenamiento sufrido en septiembre de 2020. Además, el sábado, Navalny fue condenado por otro caso a una multa de $12.800, acusado de difamar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial que participó en un vídeo en el que defendía que Vladimir Putin pudiera postularse a 2 mandatos más en el Kremlin después de 2024. El tribunal acusa a Navalny de llamarles lacayos y corruptos. El opositor se rebeló contra la corte. Espero que ustedes, que todavía son jóvenes, no solo ardan en el infierno, sino que también tengan que acudir a un tribunal humano y normal por lo que han hecho. Navalny, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, es uno de los mayores críticos del gobierno de Vladimir Putin. Su encarcelación desató en febrero las mayores protestas en Rusia en décadas. Y en una nueva jornada de manifestaciones ciudadanas en Myanmar, la represión por parte de los militares se recrudeció. Al menos 2 personas fallecieron en la ciudad de Mandalay cuando la policía y los soldados dispararon con munición para dispersar a los manifestantes que rechazan el golpe militar. Myanmar vivió este sábado su día más sangriento en más de 2 semanas de manifestaciones contra el golpe militar. En Mandalay, la segunda ciudad del país, al menos 2 manifestantes murieron por disparos de bala de la policía. Los soldados golpearon y dispararon a mi marido y a otros. Estaba de pie a un lado y observando la protesta, pero los soldados se lo llevaron. Con estas 2 muertes son ya 3 los fallecidos desde el inicio de la ola de protestas. Mia Tuatekain, de 20 años, falleció el viernes tras pasar varios días con respiración asistida tras recibir un disparo en la cabeza. Su imagen se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi, cuya libertad exigen los manifestantes. A las presiones internas se une la presión internacional. El Reino Unido expresó este sábado en Twitter su condena a la violencia policial. Los disparos contra manifestantes pacíficos en Myanmar están fuera de lugar. Estudiaremos la posibilidad de emprender nuevas acciones con nuestros socios internacionales contra quienes aplastan la democracia y ahogan la disidencia. Francia, por su parte, calificó este viernes de inaceptable la violencia de las fuerzas de seguridad de Myanmar.
Esto en las noticias de France 24. Siga con nosotros. Buenas noches.